El Consejo de Estado ha querido vincularse a los 30 años de aniversario del Tribunal Administrativo de Casanare, un importante tribunal que viene desde hace ya 3 décadas desarrollando una función en favor del principio de la legalidad, de la defensa de los derechos de los ciudadanos y del fortalecimiento de la democracia en esta región del país. Lo que hemos venido a hacer básicamente es a presentar unas temáticas que son muy importantes y que se relacionan con el control a la actividad administrativa del Estado y a la prevención del daño antijurídico. Esta es una actividad que venimos cumpliendo a todo lo largo y ancho del país con el propósito de acercar la justicia contenciosa administrativa a los ciudadanos y propender por una justicia más amigable y más abierta a todos los justiciables. A propósito de ese tema, de lo que tiene que ver con las acciones populares y demás que se adelantan algunas en el departamento de vieja data, se ha escuchado últimamente incluso al gobernador y a algunos alcaldes como soslayar las responsabilidades que surgen hacia ese tipo de autoridades del cumplimiento de las acciones populares. Y aquí hay acciones populares de mucho tiempo, 5, 6, 7, 8, 10, hasta 12 años, en los cuales la comunidad como que no siente que realmente la justicia tenga los dientes suficientes para decir vamos a hacer cumplir cabalmente las disposiciones de las acciones populares. ¿Cómo darle dientes o de qué manera se puede lograr que ese tipo de mecanismos pues cumplan realmente con los propósitos, y es hacer, por ejemplo, que obras o que obligaciones del Estado local en sus diferentes niveles se cumplan en beneficio de las comunidades, magistrado? La acción popular es una conquista de la Constitución del 91 que elevó a la categoría de derechos cuyos titulares son todos los ciudadanos, la defensa de, entre otros derechos, de la paz, el derecho a una infraestructura de servicios públicos, el derecho al medio ambiente sano, etc. Y esa perspectiva que trajo la Constitución del 91 permitió que desde luego se formularan las acciones populares para proteger los derechos de esa naturaleza, que se han conocido como derechos de la tercera generación. Ahora bien, la ley 472 del 98 prevé instrumentos para asegurar que una vez se efective, se dicte el fallo respectivo, se efectivicen esas órdenes, como por ejemplo, y ese fue uno de los temas que se abordó ahora en la conferencia, está el comité de verificación que involucra a las autoridades que tienen deberes estatales frente a las órdenes que se imparten. También está el incidente de desacato, cuando las autoridades cuyas órdenes se plasman en las sentencias no cumplen. Por supuesto, hay unas sanciones que están previstas de tipo pecuniario, que es simplemente para compeler a que cumplan. Finalmente, el comité de verificación tiene una función más allá, porque trasciende en el tiempo hasta que obviamente la orden se cumpla. Ahora bien, hay que entender que también hay órdenes que generan un compromiso en el tiempo, que involucra recursos, que involucra a muchas entidades para que se logren los propósitos allí previstos. De manera que ese es el papel que tiene el comité de verificación, que además tiene presencia normalmente en los agentes del Ministerio Público, como la Procuraduría General de la Nación, las personerías, etc. En esa medida, también se ha previsto que hay medidas cautelares que se pueden promover inclusive al inicio del trámite judicial, de manera que, aun cuando esta es una acción, repito, creada en el 91 para avanzar en la defensa de los derechos colectivos y en algunos casos haya dificultades, yo creo que lo que se trata precisamente con estos eventos es de sensibilizar sobre la importancia de que las acciones que tienen todos los ciudadanos para asegurar estos derechos colectivos y el medio ambiente se efectivicen en un país que tiene tantas dificultades y tantas divergencias y tantas precariedades en ese ámbito. Magistrado, si bien es cierto hay que observar el debido proceso y demás, pero pareciera que las comunidades, como decía el colega, le han perdido un tanto la fe al tema de las acciones populares, porque es que el proceso es tortuoso. Usted mismo lo ha dicho, se convocan o se accionan de repente muchas entidades, y llegar a un pacto de cumplimiento y más a un comité de verificación, pues es un camino largo, que pareciera el título de una canción. Entonces, eso desgasta, y particularmente pareciera que las entidades se especializan en eso, y miremos a ver cómo el accionante tira la toalla, y disculpen el término, para no cumplir.
qué hacer en esos casos, porque pues la figura como tal, en el medio de su filosofía es muy buena, pero el proceso de ejecutarla es muy dispendioso. La cultura de legalidad que involucra a los jueces, por supuesto, que son los que tienen a su cargo la función constitucional de asegurar los derechos de los ciudadanos, hay que entenderla que también involucra a la sociedad toda. La justicia no es un ejercicio que solamente debe verse en cabeza de un organismo estatal como la rama judicial. No, la justicia tiene que ver también con la conducta que tenemos los ciudadanos, con la responsabilidad que tienen las instituciones todas del Estado. Y en esa medida lo que hay es que trabajar por propender porque estas acciones logren finalmente materializarse en unas materializaciones concretas para que se logre, por ejemplo, descontaminar las fuentes de agua, por ejemplo, se logre que los servicios públicos lleguen a las comunidades y eso requiere, por supuesto, un trabajo de cultura jurídica. No estamos pensando que solamente sea el mecanismo reactivo sancionatorio, porque obviamente se puede ejecutar, pero esa no es la idea fundamental de esas acciones. La idea fundamental de esas acciones es que finalmente todos, comunidad y Estado, logren aunar esfuerzos para que se efectivice, repito, esos derechos de esa naturaleza colectiva que es a la que la Constitución las creó con la finalidad de avanzar en una sociedad mucho más igualitaria, más democrática y que tenga un espacio y un equilibrio en todos estos aspectos que estemos señalando. ¿Qué decir de los 30 años de este tribunal? ¿Hay alguna característica que distinga la labor de estos magistrados que a lo largo de este tiempo han tenido en sus manos el trasegar de tantos procesos y que han emitido pues fallos que en algún momento han representado, por ejemplo, en el tema de la defensa del medio ambiente y los servicios públicos, unos verdaderos hitos a nivel jurisprudencial del país? Este es un tribunal referente para el país. Este es un tribunal que nace por la necesidad de aproximar también, de alguna manera, la justicia contenciosa a una región que reclamaba tener, obviamente, un tribunal que defendiera los derechos de los ciudadanos y asegurara el principio de la separación de poderes y el respeto de la Constitución y la ley. Cuando nace este tribunal, se le entregan alrededor de 250 causas que estaban en esta jurisdicción, pero estaban desarrolladas por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Y en su momento, entonces nace con una carga de ese orden de 250 procesos aproximadamente y de otros tantos que le entrega el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por descongestión fueron entregados a este tribunal. Desde esa época hoy tengo que destacar que este es un tribunal que le ha cumplido al país, que ha venido trabajando, repito, en forma denodada, y sus magistrados han mostrado un compromiso con esta región, no solamente en el ámbito de asegurar derechos, sino, ¿por qué no?, promover el desarrollo, que finalmente la justicia tiene un papel ahí. Somos agentes de transformación social cuando emitimos fallos que impactan notablemente el destino de una comunidad. Y a propósito del tema de la separación de poderes que usted nos pone sobre la mesa, ¿qué decir actualmente en el entorno nacional de eso, de la separación de poderes, cuando estamos viendo permanentes quejas de los diferentes poderes hacia los otros a propósito de interferencias o de pretender imponer una serie de criterios que en muchas opiniones y posturas atropellan el ordenamiento jurídico? Estamos hablando de asambleas constituyentes, acabamos de asistir a un forcejeo entre el Congreso y la Presidencia de la República, y en ese, entre tanto, las altas cortes, ¿qué postura tienen? ¿Qué decir frente a toda esa situación? ¿Está este país al frente de un panorama de garantía real de esa separación de poderes y cada quien hace lo que le corresponde? Estamos viviendo una coyuntura muy especial, una coyuntura particular, una coyuntura histórica, donde están a prueba no solamente la rama judicial, sino las instituciones en general. Yo creo que el país ha entendido que hoy la justicia es un baluarte fundamental para mantener la estabilidad institucional y en particular la jurisdicción contenciosa, en cabeza del Consejo de Estado, viene haciendo su papel a pesar de que hay descalificaciones a los jueces y a los magistrados, a pesar de que hay interferencias tanto de instituciones que, por supuesto, entendemos nosotros que no podemos doblegarnos ante las altas jerarquías, inclusive que encabeza la máxima dignidad del Estado. Lo que ha hecho el Consejo de Estado siempre es responder con verticalidad como un muro de contención para evitar que la institucionalidad se descuaderne y que este país tenga un sendero, digamos, de la arbitrariedad y del abuso del poder. Yo creo que
el Consejo de Estado y los tribunales hoy son un patrimonio que tiene el país y puede confiar en que los jueces estamos haciendo la función. No hay ningún asomo de agenda política, no hay ningún asomo de agendas alternativas, ni estamos agenciando intereses subalternos a la hora de decidir. Aquí hay que creer en la justicia y los jueces contenciosos estamos haciendo la labor y hoy, repito, no se concibe esta democracia sin un juez contencioso autónomo e independiente, sin interferencias de ninguna rama del poder público. Y en ese sentido, esas propuestas presidenciales de acudir a los mecanismos de consultas, ahora de constituyente probablemente, de poner en cuestión incluso la justicia electoral o los mecanismos de elección a través de las autoridades electorales, ¿no estarían como buscando soslayar esas normatividades tan claras que están combinadas en los códigos, en la Constitución y demás, y que pues obligan también a que la presidencia asuma unas conductas propias de la investidura que tiene, respetando el ejercicio y el ámbito de los otros poderes públicos? El reto que hoy tiene no solamente Colombia, sino yo diría que los países en general, es el mantenimiento de la democracia. Y la democracia implica también que hayan visiones de Estado distintas. Por eso se propone, por supuesto, acudir al pueblo colombiano, por ejemplo, para una consulta popular. Por ejemplo, también se interpreta y se entiende que se esté hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo más importante no solamente es proponer alternativas de visión de país distintas, sino que se hagan esas propuestas en el marco de la Constitución y la ley. Por eso el Consejo de Estado tuvo que suspender provisionalmente el decreto del gobierno por medio del cual convocaba una consulta popular, habida cuenta de que era abiertamente violatorio de la Constitución, en la medida en que el artículo 104 prevé expresamente que necesita o requiere el concepto previo y favorable del Senado de la República. En esa medida se viene trabajando y, por fortuna, repito, hoy toda la justicia en pleno, no solamente la justicia contenciosa, sino la Corte Constitucional, viene haciendo su labor y el país puede confiar, repito, que no obstante hay visiones distintas a la hora de imaginar cómo conducir una nación como esta, con conflictos, con violencia, con gran desigualdad. Aquí la justicia tiene un papel fundamental y un rol en el mantener, repito, el respeto y la integridad de la Carta Política. ¿Ese mecanismo hacia una eventual constituyente o ese camino por dónde debería ser entonces? Bueno, la Constitución señala cuál es el sendero que se debe transitar para una Asamblea Nacional Constituyente y no quisiera referirme de forma puntual para evitar cualquier visión de que como presidente de la corporación ya estoy emitiendo un juicio en particular, pero lo que sí quiero decir es que la Constitución trae canales institucionales para que se desarrolle en Colombia una Asamblea Nacional Constituyente, de manera que, repito, esos son mecanismos institucionales que están previstos y que tienen una regulación en la Carta Política y en la ley. Magistrado, una figura a la que también se concurre mucho en el departamento de Casanare, al igual que las acciones populares, son los temas electorales y finalmente temas de pérdida de investidura. En este momento hay inclusive varios concejales de diferentes municipios que están atravesando ese proceso. Una diputada también está dentro de ese proceso. ¿Se puede de pronto adelantar algo de esas actuaciones en medio de lo que se pueda conocer? Más bien digamos que la pérdida de investidura es una institución creada ya desde hace unas buenas décadas, que tiene como finalidad fundamental el que los miembros de las corporaciones públicas en general, los miembros del Congreso de la República, los concejales, los diputados, cumplan su función a través de un ejercicio que no implique una indignidad en el desarrollo de esa labor ciudadana, porque finalmente representan a los ciudadanos. La pérdida de investidura tiene unas causales también muy claramente definidas, tanto para los parlamentarios en la Constitución y en la ley, en la ley 617 del 2000, para efectos de los concejales, los diputados y los miembros de corporación pública.
Esa es una institución que sirve, repito, para sanear las costumbres políticas y sobre todo para someter a quienes representan en las corporaciones públicas a los ciudadanos a que se desarrolle su labor respetando la ética pública y que no se vienen los conflictos de interés, etcétera. Eso es básicamente lo que inspira esta acción de pérdida de investidura, que, como ustedes saben, significa que si se decreta en contra de un miembro de corporación implica la muerte política, esto es que no vuelve a ser servidor por elección popular, en tanto que sí podría hacerlo para otros destinos públicos. Magistrado, nos pregunta una persona que nos está viendo, dice, pregúntele al magistrado cómo se aplica la ley de bancadas en un caso que ocurrió ayer, haciendo referencia en el Consejo Municipal de Yopal, donde dos concejales que eran del mismo partido no lograron ponerse de acuerdo a la hora de votar para elegir el vicepresidente. Dije, en este caso, ¿se debería votar en bancada o de manera independiente? Porque finalmente, pues, esa votación quedó aplazada. Bueno, yo no podría contestar, por supuesto, preguntas tan específicas. Yo más bien quiero decirles que ustedes hacen una labor muy importante por este país también, porque a través de los medios de comunicación también se fortalece la opinión pública. El control social es posible gracias a la labor que ustedes hacen y estamos muy complacidos por venir aquí a la ciudad de Yopal, una ciudad que tiene con los llanos una gran representatividad histórica, porque desde aquí se gestó la libertad de nuestra república y a ella nos debemos en los términos de hoy. ¿Cómo recibe la rama judicial la inteligencia artificial? Hemos conocido que incluso se viene entrenando una IA para apoyo a algunos procesos específicos en la rama judicial y que incluso podría poner en jaque muchos procesos o a muchos integrantes de la misma jurisprudencia. La inteligencia artificial hoy por hoy también llegó a la rama judicial. Este es un avance de la humanidad que hay que entenderlo como una herramienta para mejorar la función judicial, no como un asunto que suprime la inteligencia humana, ni tampoco sustituye a los jueces. Tenemos aplicaciones muy importantes hoy en la rama judicial que nos permite, por ejemplo, hacer una línea de jurisprudencia fácilmente, por ejemplo, resumir una providencia que permita hallarle cuál es el sentido de la misma, y eso contribuye muchísimo a la función judicial. También en materia de actividades administrativas que cumplen los despachos judiciales, tienen en la inteligencia artificial una gran ayuda para sistematizar datos, para informar de mejor manera a través de mecanismos más expeditos a la ciudadanía. Ustedes pueden encontrar que en el país hay tribunales donde las providencias se presentan a través de la inteligencia artificial y unos ejercicios que son muy amigables para el ciudadano común. ¿Qué tan generalizado está a nivel del aparato de justicia en Colombia esa práctica? Y digamos, ¿hay algún proceso gradual que diga, bueno, vamos a llegar hasta cierto límite con el uso de esta herramienta, precisamente para no incurrir en esa sustitución del criterio del administrador de justicia, que al fin y al cabo es el que debe predominar en cuanto a un concepto jurídico? Digamos que sobre la aplicación de la inteligencia artificial, el Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo para regular su uso, dado que tampoco se puede utilizar de forma indiscriminada. Y en esa medida, también la Corte Constitucional, en un fallo de tutela, hizo patente de que la inteligencia artificial es una herramienta que se puede utilizar, solo que es bajo parámetros que le corresponde, repito, a los órganos que gobiernan la rama judicial, señalarlos y prescribirlos. En esa medida, venimos transitando un camino, como todas las instituciones, para que todos los procesos, tanto judiciales como administrativos, puedan ser mucho más eficientes. Yo tengo que decir que el año pasado se hizo un encuentro en la jurisdicción solamente para analizar los retos y desafíos de la inteligencia artificial y quedó al descubierto que hay posibilidades para que la inteligencia artificial se constituya en un aliado del juez y en esa medida lo estamos desarrollando. Magistrado, y en líneas generales, ¿cómo está el tema de la administración de justicia en nuestro país? La gente aquí en los territorios todavía desconfía un poco de los procesos de denuncia de las primeras y segundas instancias. Nos encontramos con casos en donde personas señaladas y que testigos y fiscales los señalan y comprueban que han incurrido en graves delitos, pues por temas de vencimientos de términos y demás, salen en libertad, etcétera, etcétera. Eso no
medra un poco la confianza que debe tener la opinión pública sobre una administración de justicia. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Estamos en una industria, en una administración judicial politizada, o realmente aquí las altas cortes, los tribunales, los jueces, independientemente de su condición, hasta los más pequeños municipios, están haciendo el trabajo que tienen que hacer para llevarle al ciudadano del común esa justicia que tanto requiere cuando son víctimas de alguna conducta jurídica? La justicia, repito, de Colombia viene cumpliendo un papel y un rol. No agencia ningún tipo de interés de orden partidista o político. Yo creo que los acontecimientos de los tiempos de hoy dan cuenta de una justicia sólida, de una justicia unida. En segundo lugar, hay que señalar que los jueces en Colombia se eligen a través de un concurso de méritos, y eso asegura, a través de la carrera judicial, que hayan jueces que ingresen a esta función estrictamente por los méritos. Y el mérito es un elemento que asegura también la independencia y la autonomía. No es lo mismo un juez que es designado por una jerarquía simplemente cambiante, y aquí estamos diciendo que estamos hablando de jueces en la gran mayoría, si no decir más del 90%, jueces de carrera. Hablo de los juzgados, de los tribunales. Y las altas cortes, ustedes conocen el devenir que ha tenido las altas cortes en este país. La Corte Suprema de Justicia en su ámbito, y el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que son, digamos, las cabezas de la justicia. Venimos trabajando en este país en medio de las dificultades. ¿Cómo no reconocer que, por ejemplo, el juez en regiones donde el conflicto armado viene azotando gravemente la convivencia ciudadana, hay jueces que tienen que despachar desde lugares para que no los asesinen? Eso hay que reivindicarlo, porque la justicia cumple su labor en medio de dificultades. Y en ese orden de ideas, cómo no recordar también que ha sido objeto de aniquilamientos como el Holocausto del Palacio de Justicia ya hace 40 años. De manera que no puedo decir nada distinto a que los jueces en Colombia vienen haciendo el papel. Y cuando ha habido momentos críticos para la justicia, porque también los ha habido, señalamientos, y por qué no, jueces que han violado la dignidad y la majestad de la justicia, pues ahí ustedes han visto que ha reaccionado la sociedad, y los organismos de investigación han llegado también a decidir lo correspondiente. De manera que más bien pensemos que necesitamos mantener una justicia sólida y una justicia que esté rodeada de todas las instituciones y de la ciudadanía en general, porque un país sin jueces es un país inviable, política y democráticamente hablando. Presidente, ¿de qué manera la jurisdicción contencioso administrativa ha adoptado el tema de la justicia restaurativa, donde se busque más la reparación del daño que el castigo del responsable, del culpable, que es la justicia punitiva? ¿Se han dado ya casos? ¿Ustedes están intentando que quien causó el daño lo repare y de alguna manera se logre que la comunidad que está reclamando pues reciba el beneficio que inicialmente debió haber recibido? Siempre decimos que un expediente traduce realmente un drama humano. Un expediente siempre clama por la necesidad de que las víctimas logren ser reparadas en la acción del Estado, que a veces causa daños que no tienen por qué soportar. Y en ese camino creo que la justicia contenciosa ha venido reivindicando los derechos de las víctimas. Hay muchos casos donde, por violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la justicia contenciosa ha venido emitiendo sus fallos, donde no solamente repara económicamente a las personas que han sido objeto de estos daños, sino que además se ha reparado a través de otras medidas que tienen un simbolismo distinto, como por ejemplo cuando se ordena pedir disculpas a los miembros de la fuerza pública cuando causan daños, como cuando se ordena que en la página web de un cuerpo militar, por seguir señalando a título de ejemplo simplemente, que la sentencia la conozcan todos los batallones militares, porque han habido obviamente asesinatos extrajudiciales. Eso me parece que es una forma también de reivindicar, y otros instrumentos distintos a ello. Cuando se ha ordenado
que en un hospital se adecúen los protocolos para que las madres puedan tener a luz sus hijos sin que el Estado por omisión cause de alguna manera la muerte del hijo que está por nacer. Estamos haciendo una justicia de ese orden, no solamente, repito, una justicia que reconoce un quantum económico que por supuesto es importante, sino que además tenga un equilibrio en aspectos que tienen hoy en el derecho internacional humanitario un llamado de atención también para los estados suscritos de esos organismos internacionales. ¿Cuál es el mensaje para la institucionalidad, para las demás instituciones, la policía y administraciones públicas que a veces hacen esos señalamientos directos al tribunal administrativo, a la rama judicial frente a algunos fallos, porque no salen quizás a favor de, en estos casos, a favor de las mismas entidades o de lo que espera la administración en los departamentos, sin conocer a fondo realmente los procesos o sin ser quizá la falla de la misma rama judicial? Bueno, yo creo que en general no solamente las fuerzas militares, sino en general todas las instituciones del Estado deben saber que tienen un deber, y un deber que les señala la Constitución y la ley, que es ajustar sus actuaciones a el ordenamiento jurídico. Lo que hace la jurisdicción justamente cuando anula un acto de un gobernador o de un alcalde es hacer respetar el imperio de la ley. Y eso, aun cuando puede molestar a alguna autoridad, hay que entenderlo que las motivaciones de la decisión legitiman de alguna manera la forma en que se está actuando en la justicia. Todos los ciudadanos pueden evaluar de qué manera se están emitiendo los fallos, pueden leer las decisiones judiciales y de esa manera pueden saber que en los fallos judiciales no hay sino, repito, un compromiso por hacer respetar la vigencia y el imperio de la Constitución y la ley. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A ustedes muy amables. Muchas gracias.